over the script. Yeah, and he we know you read it and you seem very pleased. I like it, yes. So, on track for that. Saludos centinelas. Aquí es el multiverso revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. Porque, honestamente, el DCU no sabe qué hacer con Batman. Y esto no solo es confuso, es irrespetuoso con el legado de uno de los mayores íconos de la cultura pop. Mientras James Gunn entrega un Superman renovado, vibrante, que reaviva el optimismo del universo DC, por otro lado, el estudio está patinando entre versiones, cronologías y decisiones que simplemente no tienen sentido. La pregunta es simple: ¿por qué es tan difícil para DC unificar un personaje que ya ha sido reinventado 7 veces en el cine? Y lo peor no es tener 2 Batmans al mismo tiempo. El problema es el silencio. La falta de dirección clara. La falta de coraje para asumir que, sí, el público ya ha elegido su caballero de la noche y no quiere verlo relegado de nuevo. Pero espera, hay un detalle que casi nadie ha notado. Y eso cambia completamente la discusión. Volveré a eso en un momento. Antes de continuar, si amas estos universos tanto como nosotros y quieres seguir de cerca los giros y vueltas del DCU con profundidad, crítica y sin rodeos, suscríbete ahora al canal. Estamos cerca de alcanzar una meta importante, y tu clic no es solo un número, es lo que mantiene este multiverso de análisis vivo y afilado. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. DC está construyendo un nuevo universo cinematográfico con James Gunn. Eso ya lo sabes. Pero lo que quizás aún no sepas es... Lo que realmente se ha dado cuenta es del tamaño de la encrucijada que esto crea para Batman. Por un lado, tenemos un nuevo Superman con carisma, potencial y un mundo rico por explorar. Por otro lado, un Batman elogiado, bien establecido, visualmente impactante y con una base de fans que no quiere un reinicio tan pronto. Y aquí viene la bomba. Estos dos no pertenecen al mismo universo. No se cruzan. No comparten la misma línea de tiempo ni el mismo tono. Y esto es insostenible. Imagina ver la secuela de The Batman con Pattinson en 2027 y, meses después, ver a un nuevo Batman, con otro rostro, otra personalidad, intentando encajar con Mujer Maravilla y Linterna Verde. Esto no solo es confuso, es contraproducente. ¿Y la ironía? Nunca antes hemos tenido una versión tan elogiada de Superman y Batman al mismo tiempo, pero también nunca ha sido tan improbable que compartan una escena. Puedes pensar que esto es solo otro capítulo del caos que siempre ha sido la gestión de DC en el cine. Pero hay algo que nadie ha notado. No se trata solo de 2 películas o 2 actores. Se trata de 2 ideas completamente incompatibles de universo. Una Gotham donde nadie tiene poderes, en contra de una metrópolis donde monstruos cósmicos surgen cada semana. Y ahí es donde se abre el abismo. Y empeora. Porque cuanto más tiempo DC posponga esta decisión, más corre el riesgo de perder el momento adecuado. Pattinson y Corenswet son jóvenes, están en su mejor momento. Pero la expectativa tiene fecha de caducidad. Y con otro reinicio, otra reinvención, nación otra cronología rota. El público simplemente puede dejar de importar. Pero aún no hemos llegado al punto más crítico de todo esto. Porque cuando analizamos lo que Matt Reeves construyó con The Batman, ahí es donde la comparación se vuelve aún más injusta. Lo más contradictorio en toda esta historia es que DC finalmente logró lo que parecía imposible. Un Batman que complació tanto a la crítica como al público al mismo tiempo. Y aún así, parece dispuesta a desecharlo. Robert Pattinson entregó un Bruce Wayne perturbado, melancólico y extremadamente humano. Pero lo que realmente eleva a The Batman no es el protagonista en sí, es el universo que Matt Reeves construyó a su alrededor. Gotham nunca ha sido tan palpable. La lluvia constante, los callejones sucios, la podredumbre institucional. Todo en esta versión de la ciudad respira corrupción. Pero nada allí es caricaturesco. Cada personaje es una extensión directa de esa decadencia. El Pingüino no es un villano con paraguas explosivo.
es un jefe del inframundo con negocios sucios. El Acertijo no es un genio excéntrico, es un justiciero enfermo, inspirado por las fallas del sistema. Y el propio Batman comienza la película como un símbolo de miedo, pero termina como un faro de esperanza para una ciudad en colapso. Este arco no es solo hermoso, es esencial para entender por qué esta versión se destacó. Y hay un detalle que mucha gente olvida. Reeves hizo la primera película donde Batman actúa como un verdadero detective. Este siempre ha sido uno de los pilares del personaje en los cómics, especialmente en las N. Las fases clásicas como The Long Halloween y Year One. Pero en el cine, esto había sido ignorado. La versión de Pattinson rescata este aspecto con maestría. Él investiga, deduce, se equivoca, sufre. No es invencible, no tiene todas las respuestas. Esto lo hace creíble, incluso sin necesidad de supervillanos cósmicos o armaduras de miles de millones. Y aquí entra el punto más delicado, el tono. Porque The Batman no es una película de superhéroes en el sentido clásico. Es un thriller noir. Un drama policial con estética gótica. Esta elección narrativa es lo que impide, estructuralmente, que coexista con el universo soleado y cargado de metahumanos del nuevo DCEU. El intento de insertar este Batman en un mundo con monstruos gigantes, Linterna Verde y Doctor Destino sería una violencia contra lo que Reeves construyó. Pero al mismo tiempo, abandonar esta versión sería un error de alto costo. No solo financiero, sino narrativo. Estamos ante un Batman que ni siquiera ha llegado a la segunda película, y ya ha sido abrazado como uno de los más auténticos de la historia reciente. Y ahí es donde DC se complica, porque todo lo que haga ahora tendrá que competir con eso. Pero la pregunta real aún está en el aire. ¿Realmente alguien puede superar esta Gotham? Mientras el oscuro universo de Reeves se sumerge en la corrupción urbana, el Superman de James Gunn hace lo opuesto, se eleva. David Corenswet trajo una ligereza casi inédita al personaje, pero sin caer en la superficialidad. No es un dios distante como en la era de Snyder. Él falla, se emociona, vacila, pero nunca pierde la capacidad de inspirar. Este es un Superman que lleva el peso de la responsabilidad con humanidad y no con amargura, y eso cambia todo. El mundo en el que vive también sigue este nuevo rumbo. La Tierra del DCU ya convive con héroes y monstruos desde hace años. Hay indicios de que Green Lantern ya lidera una fuerza en actividad y que metahumanos surgen en varias partes del planeta. Es un universo donde lo extraordinario es la norma. Esto no solo expande las posibilidades narrativas, sino que define el tono general de la franquicia. Vibrante, épico, expansivo. Pero aquí entra el paradoxo. Cuanto más crece este universo, más se aleja de Gotham de Reeves. Y la diferencia no es solo de estilo, es de ADN narrativo. Mientras que The Batman excluye cualquier vestigio de fantasía o superpoder, el DCU abraza lo fantástico desde su origen. Y no se trata de preferencia estética, son reglas internas distintas. En uno, la amenaza viene de traumas sociales y psicópatas urbanos. En el otro, de alienígenas, tecnología avanzada y entidades cósmicas. Son mundos que no hablan el mismo idioma. Y esto nos coloca en una situación casi cómica. DC finalmente tiene un Superman que lleva esperanza y un Batman que representa el miedo transformado en redención. Dos arquetipos opuestos, perfectos para coexistir, pero atrapados en realidades que se anulan mutuamente. La oportunidad de ver a estos dos personajes compartiendo una escena solo existe en la imaginación de los fans. Y eso es frustrante, porque, por más que el cont, lo que hace que la relación entre sus tonos parezca un obstáculo, siempre ha sido la magia de la pareja. Desde los arcos de World's Finest hasta los conflictos ideológicos en The Dark Knight Returns, lo que hace que Batman y Superman sean tan poderosos juntos es precisamente cuánto difieren. El cinismo calculado de Bruce, la fe inquebrantable de Clark, la lógica fría contra la compasión incansable. Sin embargo, ahora, incluso con dos actores perfectos en los papeles, el estudio ha decidido que no se cruzarán.
Y esto comienza a ser costoso, porque con cada nueva película lanzada, esta separación se vuelve más concreta. Y cuanto más avanza el DCU con su propia línea de tiempo, más difícil se vuelve explicar, con coherencia, la existencia de un Gotham realista en el mismo planeta. Pero hay una comparación que pone de manifiesto este dilema, y es precisamente por eso que molesta tanto. Ante este dilema, DC necesita tomar una decisión, pero ninguna de ellas es sencilla, y todas tienen un costo. La primera opción sería mantener el camino actual, tratar a The Batman como una obra aislada, al estilo Elseworlds. Esto permitiría seguir con el universo de Reeves sin interferencias, pero crearía una división permanente en el imaginario del público. Dos Batmans activos al mismo tiempo, con películas lanzadas en fechas cercanas, solo alimentan comparaciones y confusión. Y más que eso, convierten al nuevo Batman del DCU en una figura inmediatamente secundaria, un competidor en desventaja. La segunda opción sería integrar forzadamente los dos mundos, pero esto requeriría un retcon agresivo e incoherente, porque el universo de Matt Reeves simplemente no tiene cabida para dioses, monstruos o alienígenas. Sería como intentar encajar a Thanos en un episodio de Seven. La lógica, el ritmo, la atmósfera, todo colapsaría. Introducir metahumanos en Gotham requeriría destruir el realismo que hizo que The Batman fuera tan impactante. Sería traicionar la esencia narrativa de todo el proyecto. La tercera opción sería la más arriesgada, reiniciar una vez más a Batman. La octava versión cinematográfica en poco más de 30 años. Y no importa cuán bien sea elegido o dirigido este nuevo Bruce Wayne, ya nace en desventaja, porque el público ya está emocionalmente invertido en la versión de Pattinson. Y aún más, este Batman ni siquiera ha tenido tiempo de completar su trilogía. Sería como cambiar al Caballero Oscuro a mitad de la carrera, no por error, sino por burocracia. Y en este escenario, cualquier nuevo actor que asuma el manto llevará una misión ingrata. Si es demasiado parecido a Pattinson, será visto como una copia. Si es radicalmente diferente, será rechazado por romper lo que el público acaba de aprender a amar. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que el próximo Batman del DCU entrará en escena con menos entusiasmo, menos curiosidad y más resistencia. Una estrategia de marca que comienza perdiendo. Y lo peor, esta elección, sea cual sea, no solo afectará a Batman, contaminará al propio DCU. Porque si el público no compra esta nueva versión, el efecto resonará en todo el universo compartido. Y eso, amén. El riesgo directo al momento prometedor que James Gunn está construyendo con Superman. El reinicio, en este caso, no sería solo un cambio de actor, sería una ruleta emocional. Y hasta ahora, DC no ha demostrado saber cómo manejar este tipo de apuesta. Si todo esto suena familiar, es porque ya ha sucedido. Y fue con Spider-Man. Cuando Sony decidió seguir con The Amazing Spider-Man, el público aún no había digerido el final de la trilogía de Tobey Maguire. Andrew Garfield, aunque talentoso y carismático, terminó atrapado en medio de una transición mal planificada. Era demasiado bueno para ser olvidado, pero no tenía espacio para establecerse. Y el resultado lo conocemos, se convirtió en el Spider-Man del medio. Ni el primero, ni el oficial del MCU. El riesgo ahora es que Pattinson sufra el mismo destino. Un Batman elogiado, con un universo rico, pero que quedó atrapado entre versiones canónicas. Si el DCU decide introducir otro Batman en paralelo, la comparación será inevitable. Y peor aún, injusta. Porque The Batman es una obra pensada para sostenerse por sí sola. No fue hecha para cruces, ni para participar en eventos cósmicos, pero eso no la hace menos. Al contrario, es una de las versiones más coherentes jamás hechas, y ni siquiera ha llegado a su segundo capítulo. Ahora imagina la escena. The Batman 2 llega a los cines en 2027, y unos meses después, el nuevo Batman del DCU aparece en un gran cruce junto a Wonder Woman, Green Lantern, enfrentando amenazas multiversales. La pregunta inevitable surgirá: ¿cuál de los dos es? ¿Cuál es el verdadero? ¿Qué versión debe continuar?
y la más peligrosa de todas. ¿Por qué invertir emocionalmente en una franquicia que la propia DC trata como secundaria? Aquí es donde entra la diferencia entre legado y tiempo oportuno. Tobey Maguire tuvo tiempo para construir el peso emocional de su trilogía. Tom Holland llegó con el completo respaldo del MCU. Andrew, por más prometedor que fuera, nunca tuvo esa base. Y ahora la historia amenaza con repetirse con Batman, porque Warner parece estar decidida a sacrificar la claridad narrativa a cambio de mantener todas las puertas abiertas. Pero mantener todo abierto es lo mismo que no elegir, y en el cine de franquicias la indecisión tiene un alto costo. ¿Lo peor? El público ya ha aprendido a identificar este patrón. Ya ha visto esto suceder con Flash, con el Joker, con Superman. Y el fandom de Batman, que quizás sea el más exigente y fiel de toda la cultura pop, no aceptará pasivamente otra reinicialización sin propósito. Pattinson no es un error a corregir. Él es un acierto que aún no ha sido llevado hasta el final, pero ahora corre el riesgo de convertirse en solo otro nombre en la lista, entre Clooney, Kilmer y Affleck. Y todo esto nos lleva a la cuestión más delicada de todas. Porque tal vez el error no esté en las versiones. Tal vez el error esté en la lógica que separa estos universos. Y hay una teoría al respecto, que podría volver a abrir el camino. Si el problema está menos en las versiones y más en la lógica detrás de la separación de los mundos, entonces es ahí donde DC necesita actuar, pero con precisión quirúrgica. Ahora cualquier decisión tiene el peso de la canonicidad. El universo de James Gunn ya ha comenzado a consolidarse. La presencia de Superman de Corey Sweat y las señales de una nueva Liga de la Justicia muestran que estamos ante un reinicio suave, no una reconstrucción total. Esto significa que el tiempo de experimentación ha terminado. Ahora es el momento de definir lo que es oficial y lo que es solo alternativo. Y aquí es donde entra la propuesta más delicada, pero quizás más sensata. Asumir que The Batman puede ser el Batman del DCU. No como es ahora, pero con ajustes mínimos de tono y contexto. Algo similar a lo que Marvel hizo con Spider-Man de Tom Holland. Él surgió ya insertado en el universo, sin mostrar de nuevo la muerte del tío Ben, sin necesidad de volver a contar todo. Pero la diferencia es que Pattinson ya tiene una primera película densa y establecida. Reposicionar este personaje como canónico requeriría cambios en su entorno, no en él. Esto no es simple, ni seguro, pero es más inteligente que crear otro reinicio. Y más coherente que fingir que mundos separados pueden coexistir sin generar ruido. La alternativa sería utilizar la narrativa del DCU para justificar esta fusión. El multiverso puede servir como puente, como excusa, como válvula de escape. Pero esto solo funcionaría si se hace con elegancia, sin parecer un parche, sin tratar al público como alguien que va a aceptar cualquier solución solo porque tiene el logo de DC en la pantalla. Ahora, lo que DC debería evitar a toda costa es la repetición del ciclo. Introducir un nuevo. Batman apresuradamente, empujarlo hacia una participación en una película evento y esperar que conquiste al público por ósmosis. Eso no funcionó con Flash. No funcionó con Shazam. No funcionará con Batman. Aún más cuando el público ya tiene una versión preferida, con identidad visual, una banda sonora memorable y un universo que aún promete mucho. Y hay más. Si el nuevo Batman es mal recibido, no solo afectará a Ethan a él. Salpicará al Superman de Gunn, desacreditará la cohesión del DCU, resucitará los fantasmas del Snyderverse y le dejará a Warner otro reinicio en 5 años. Es decir, no es solo una cuestión de casting, es una cuestión de legado y de respeto hacia quienes han seguido a este personaje durante décadas. Pero aún queda una posibilidad, una solución que ya se ha utilizado en otros medios y que tal vez sea el único camino capaz de unir estos dos mundos sin destruirlos. Sin embargo, requiere algo raro en Hollywood: paciencia narrativa. La DC tiene una carta escondida en la manga y se llama multiverso. La misma herramienta que permitió a 3 Spider-Man compartir la pantalla, que dio sentido a la locura de Loki y que justificó el regreso de Keaton en The Flash,
puede, en teoría, ser utilizada para unir al Batman de Reeves con el DCU de Gunn. Pero hay un problema, y es más serio de lo que parece. La DC nunca ha tratado su multiverso con consistencia narrativa. Siempre ha sido un recurso de ocasión, nunca una estructura planificada. Si quieren usar esta salida, el estudio necesitará hacer algo que aún no ha demostrado capacidad: paciencia. Necesitaría presentar este multiverso con reglas, con capas, con un arco que no solo explique, sino que haga deseable esta convergencia. Y esto lleva tiempo. Lleva películas. Lleva compromiso. Porque no se trata solo de hacer que diferentes versiones del mismo personaje se encuentren. Se trata de hacer que esto tenga peso emocional y consecuencia. En términos de cómics, esto ya se ha hecho, y bien hecho. En Crisis en Tierras Infinitas, Flashpoint, Dark Knights, Metal. El concepto de múltiples Batman, múltiples realidades y colisiones entre universos funciona porque hay un propósito narrativo claro. Pero en el cine, esto requiere más que referencias. Requiere planificación. Requiere señalar que este multiverso está en formación. Y hasta ahora, el DCU no lo ha hecho. La introducción de Corenswet como Superman fue directa, lineal, sin ambigüedad. No hay indicios de que comparta una realidad fragmentada, y esto debilita cualquier intento posterior de fusión. Pero, ¿y si esta construcción está ocurriendo entre líneas? ¿Y si el plan es exactamente lo opuesto a lo que parece? Hay quienes creen que DC está probando la aceptación del público con dos universos paralelos antes de lanzar un evento de colisión, algo así como una crisis cinematográfica. La lógica sería permitir que Pattinson continúe con su trilogía aislada, mientras que el DCU se establece hasta que un punto de convergencia sea inevitable. Esta teoría no es absurda, especialmente porque James Gue, texto traducido y reescrito para o idioma es. NNN ya ha declarado que Elseworlds tendrá un lugar dentro del nuevo DCU. El problema es que este espacio aún es vago. No se sabe si es un armario cerrado o un pasillo que lleva al centro del escenario. Y mientras persista esta duda, el público seguirá dividido. Porque, sobre todo, los fanáticos de Batman quieren claridad. Quieren saber si están apostando por el héroe correcto. Al final, la DC podría lograr un milagro narrativo. Podría encontrar una manera de mostrar que Gotham y Metrópolis siempre han existido en el mismo planeta, a pesar de tener climas opuestos y estéticas contradictorias. Pero si esto sucede, tendrá que ser impecable. Porque con dos íconos de este tamaño, no hay margen para el error. Y ahora quiero saber de ti. ¿Pattinson todavía puede ser el Batman definitivo de este nuevo universo? ¿O ya estamos condenados a ver otra gran versión ser descartada a mitad de camino? Cuéntame en los comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis, profundo, crítico, sin fanservice barato, aprovecha para ver nuestro próximo video, donde comparamos al nuevo Superman con todas las encarnaciones anteriores, desde Reeve hasta Cavill. La línea de tiempo está cambiando. Y se avecinan grandes cosas.